Buenas tardes, hoy es miércoles 7 de diciembre del año 2022. Vamos a dar inicio a esta reunión con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a todos. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro La desobsesión y sus desafíos de Carlos Capelli. Hoy leeremos la página 52, dice 7.1, el obsesado. La literatura espírita, pie de página, consultar diálogo con las sombras de Minio de Miranda, la serie de la vida en el mundo espiritual de André Luis, en la psicografía de Chico Javier, la serie de Manuel Filomeno de Miranda, en la psicografía de Divaldo Pereira Franco. Aclara que el obsesado es un ser que menospreció la ley de amor en algún momento de sus múltiples existencias y con eso contrajo serios compromisos que permanecieron en el tiempo y en el espacio. De esa forma, en la presente encarnación tienen secuencia las ocurrencias iniciadas en otras existencias, cuando se enfrenta con los compañeros de terribles dramas convertidos en sus perseguidores o verdugos por considerarse sus víctimas del pasado. Las ocurrencias negativas están registradas en su periespíritu y en su conciencia profunda, aunque no estén presentes en el consciente actual, están convertidas en complejos de culpa en el subconsciente. De esa forma, esas culpas subconscientes se constituyen en enchufes de conexión, pues el culpable no encuentra fuerzas para cerrar a los perseguidores las puertas de su casa mental, sufriendo las incursiones incómodas y a veces crueles. El obsesado no puede ser considerado simplemente como víctima. No hay obsesión sin causa justa. Incluso en los casos de obsesión simple hay por lo menos falta de vigilancia y descuido por parte del que sufre la acción perniciosa. Salvo las situaciones más graves de fascinación o subyugación, el obsesado es el primero que tiene condiciones de iniciar la reversión del proceso obsesivo, pues la desobsesión depende de su cambio de comportamiento, del desarrollo de su fe y de la convicción de que todo puede ser superado si se dedica a ello. Incluso en los casos más graves, en algún momento el obsesado tendrá que ofrecer su cuota de esfuerzo para que la obsesión sea completamente develada. Este es el 7.1, el obsesado. Algo que nos están comentando aquí en la lectura es que todos somos culpables. Sí, cabal ese punto. Y todos somos culpables, no podemos sentirnos víctimas y no podemos pensar también que somos solamente victimarios, sino que todos, lo que pasa es que como se produce el olvido del pasado, no nos recordamos qué fue lo que hicimos en la vida anterior. Entonces aquí solo estamos sufriendo los efectos de esa persecución de estas entidades espirituales, a quienes muy probablemente les hicimos daño, solo que no sabemos en qué aspecto, pero tuvo que haber sido algo que les caló muy fuerte para que continúen todavía, después de haber pasado un buen tiempo desde que tuvimos la existencia anterior, para que ellos continúen con ese deseo de venganza. Entonces, definitivamente,
algo que es positivo, que es que en la lectura nos están diciendo que aquí no hay inocentes, aquí no hay víctimas, aquí todos somos culpables. Entonces, y depende, no depende del obsesor, sino depende especialmente del obsesado, ir cambiando su manera de actuar y pensar para irse desembarazando de este tipo de influencias que definitivamente van agotando una buena parte de la existencia a través de las persecuciones. Entonces, y como bien dice la lectura, no hay nada injusto. Todo es justo y tiene su merecimiento y su razón de ser. Tenemos que remontarnos al pasado de existencias anteriores para saber y poder entender por qué la trama que estamos viviendo hoy es consecuencia de la trama que vivimos en las anteriores existencias. Solamente. Muchas gracias. Y de hecho acá se comentaba de que no es una víctima. Y aquí dice, el obsesado no puede ser considerado simplemente como una víctima, pues no hay obsesión sin causa justa. Lo que comentaba, ¿verdad? Que todos estamos involucrados y que obviamente tenemos que esforzarnos para podernos salir de esa situación y también para ya no ser objeto de, del obsesor como el principal causante de aquellos males que pudimos haber hecho, como mencionabas, consciente o inconscientemente. Ahora, en el 7.2, el obsesor. Conforme el libro de los espíritus, del libro de los espíritus, pregunta 295, el sentimiento que anima después de su muerte a la persona que ha sido perjudicada durante su encarnación depende de su condición espiritual. Si es un espíritu bueno, perdonará al agresor, el arrepentido o no, pero si esté arrepentido o no, pero si es malo, puede mantener resentimiento que exceda más de una existencia. ¿Alguien puede ser feliz en una situación como esa? El obsesor puede ser un individuo que se decepcionó, como el actual obsesado, que en el pasado pudo haber sido su amigo, familiar, compañero de jornada, es decir, alguien que él amaba, por quien cultivaba fraternidad o consideraba, pero que traicionó su confianza. Puede también ser un espíritu rebelde en contra de la ley divina que desarrolle grandes capacidades magnéticas y se atribuya el papel de cobrar de otros las consecuencias de sus errores. Algunos de esos hermanos poseen gran cultura, tienen cierto conocimiento de las leyes que regulan las relaciones y ejercen gran dominio en las religiones en donde se sitúan en el mundo espiritual. Pueden vincularse a corporaciones religiosas o incluso convertirse en administradores de esas terribles ciudades en las tinieblas, descritas en la literatura mediúmnica, llegando a comandar grupos inmensos de otros obsesores que les secundan los propósitos, coordinando diversos casos de obsesión al mismo tiempo. Pie de página, veas el caso de Gregorio en el libro Liberación de André Luis, psicografía de Chico Javier. Los obsesores pueden actuar solos o pueden formar grupos más o menos grandes de compañeros que se apoyan en sus desventuras, buscando ocasiones de venganza con relación a aquellos que les han causado daños de alguna forma. Se especializan en determinadas tareas apoyándose mutuamente para alcanzar sus fines, como explica Andrés Luis en Liberación y Herminio Miranda en Diálogos con las Sombras. Planifican muy bien sus acciones y ejecutan con maestría la parte que les cabe en los procesos definidos por el jefe, unidos por su ignorancia voluntaria y su deseo de hacer el mal al semejante. Les guía el deseo de hacer justicia con sus propias manos, pero siempre traen su situación particular que los llevó a esa condición de rebeldía y de lucha en contra del bien. Como conservan la idea fija de venganza, aumentan sus sufrimientos y llegan a olvidar todo, incluso sus propias necesidades interiores y seres amados, para concentrarse en aquel que consideran culpable. Pie de página, véase más adelante un caso de olvido de todo por la venganza. En realidad, la traición o decepción que le lleva al obsesor a buscar venganza tuvo su razón de ser si hubiera entendido y perdonado a quien le causó daño. Allí se liberaría y podría seguir hacia adelante en su evolución, pues hubiera quitado una deuda cuyo instrumento fue aquel que él decidió perseguir, creando un círculo vicioso por el cual en un momento él es víctima y en otro perseguidor, renovando diversas veces
las razones para volver a sufrir las experiencias de las cuales no logró sacar enseñanza y provecho. En diversos momentos en las actividades mediúmnicas de desobsesión hemos presenciado la situación de espíritus vengadores que no se recuerdan que también cometieron equivocaciones, exigen reparaciones de supuestos daños recibidos, pero no consideran que han sufrido por alguna razón. Por medio de los recursos mediúmnicos, algunas veces hemos acompañado la regresión de memoria por inducción magnética de esos hermanos infelices a los momentos de su comprometimiento o hemos participado de la presentación de telas fluídicas por las cuales se ven en el pasado cometiendo esos errores. Es muy común que en un primer momento no se identifiquen en aquel perseguidor del pasado, pero terminan por reconocer la relación de sus acciones con los dolores sufridos más tarde y se rinden a la necesidad del perdón a aquellos que vienen persiguiendo. Pues ellos mismos están en la situación de requerir también el perdón de esa víctima actual o de otros a quienes causaran daños. Como hemos dicho en general, lamentamos solamente la situación del encarnado que consideramos víctima del proceso obsesivo. Sin embargo, las enseñanzas espíritas nos llevan a considerar también al obsesor y su drama, pues al optar por la venganza, él se hace víctima de sí mismo. Es común que sea el que más sufre en el proceso, pues no supo perdonar y se consume en su odio y su deseo de vengarse. No se conoce obsesor que sea feliz, incluso el placer que pueda sentir por el sufrimiento provocado en el perseguido es mórbido y enfermizo. El odio y el rencor no llenan nada. Al contrario, provocan una sensación de algo incompleto, de que debe de haber algo más. Con el tiempo se va estableciendo una especie de tedio, de vacío y un deseo de salir de aquella situación que ya no agrega nada más. No se trata de ser connivente con el deseo de mal que el obsesor cultiva con relación al obsesado, de juzgar que él lleva razón o considerar que es correcta su decisión de perseguir al otro. Pero vale considerar que el obsesor es un hermano enfermo e infeliz, a quien los sufrimientos y los desengaños desequilibraron, tal vez incluso con nuestra participación, y esa podría ser una de las razones de que él haya sido traído para atendimiento en la actividad mediúmnica de la cual formamos parte. Otro aspecto para considerar es que los obsesores no son todos malos y no siempre tienen conciencia del mal que practican. Ocurre a veces de convertirse en obsesores sin que se den cuenta de ello. Pueden ser familiares enfermos, espiritualmente, que desean seguir conviviendo con los suyos, pero que les causan un daño involuntario con su presencia desequilibrada. Existen aquellos que desencadenan en situación de mucha ignorancia de la realidad espiritual y no se dan cuenta de que ya están en el mundo espiritual. A veces se obsesan a los encarnados en la búsqueda de ver atendida las necesidades que aún creen tener. Pie de página, véase más adelante el caso de obsesión simple por ignorancia. Esto es del 7.2, el obsesor. Excelente. Yo creo que cabal, como estábamos viendo nosotros acá en la lectura, por algo Jesús siempre nos insistió en su evangelio, perdonar. Y cuando le preguntaron cuántas veces tenemos que perdonar, él dijo 70 veces 7. Es decir, como hemos platicado en otras oportunidades, no 7 por 70, sino 7 elevado a la potencia número 70. Es decir, 7 por 7 y ese lo multiplicamos por 7 y así vamos multiplicando, que nos da un número enorme de veces que tenemos que perdonar. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Significa que no hay excepciones, no hay asuntos menos graves, asuntos más graves, a través de los cuales podamos decir nosotros que no perdonamos. No, sino que todos los casos, aun sean pequeños y grandes, debemos perdonar, según nos dice nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Pero, ¿por qué nos dice Él eso? Porque nos conoce profundamente y sabe perfectamente que en el nivel evolutivo en el cual nosotros nos encontramos, lo primero que vamos a hacer es ver cómo vamos a devolver el golpe que hemos recibido. Eso es lo primero. Porque si no, no somos, en el caso de nosotros cuando estamos ocupando un cuerpo de hombre, no somos suficientemente hombres como para poder mantener, o mejor dicho, lavar
o quedarnos ensuciados con esa falta que nos han provocado. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que reaccionar y devolver mal por mal de lo que nos han hecho, ¿verdad? Porque si no, no somos hombres. Así nos han dicho en nuestra cultura, ¿verdad? En el caso de las mujeres, cambia un poco, pero de igual manera, también tratan la manera de poder vengarse de las situaciones que han recibido, eh, tanto actuales como en el pasado. Y entonces vemos ahí que se va formando un círculo vicioso en el cual uno va dañando al otro y así sucesivamente. Y entonces se va generando más odio, se va generando más resentimiento, en el cual cada uno, como dice la lectura, se siente que es el, el artífice de que tiene la verdad y que él es la víctima o ella es la víctima. Y entonces tiene que defender su punto ante todos y ante cualquiera, ¿verdad? Tanto si es el obsesor como si es el obsesado. Entonces, porque el obsesado, ¿qué pasa? Él dice o ella dice, no, si no es mi culpa, la culpa la tiene quien me está obsesando, porque si no existieran los obsesores, yo viviría la vida que mejor puedo llevar. Así dice el obsesado o la obsesada. Y el obsesor u obsesora por su cuenta también dice, no, es que la culpa la tiene él o ella por haberme hecho tal cosa en tal día, en tal fecha, en tales circunstancias. Y a mí no se me olvida esa situación. Por lo tanto, me tendrá que pagar hasta el último centavo, porque no es justo que esté disfrutando mientras yo estoy aquí sintiéndome re mal, sintiendo esos dolores, sintiendo esa angustia, sintiendo ese rencor. Él o ella va a pagar lo que me hicieron. Así piensa el obsesor. Entonces, ¿qué pasa? Se va produciendo una transferencia de responsabilidades, porque el obsesado se lo transfiere al obsesor y el obsesor se lo transfiere al obsesado. Y entonces, ¿qué sucede? Nadie quiere tener la culpa, nadie quiere asumir la responsabilidad. No es mi culpa, no es mi responsabilidad. Yo soy víctima. Así se ven tanto obsesado como obsesor. Y entonces, cuando se va produciendo esa situación, no hay quien sea. Y entonces continúa ese lamentable proceso de obsesión. Pero ya cuando uno de ambos va adquiriendo algún tipo de conciencia de la situación en la cual se encuentra y ya no quiere seguir estando en esa situación deprimente, en esa situación deplorable, cuando ya comienza uno de los dos a vislumbrar, ya no quiere seguir estando viviendo, sufriendo esas circunstancias, entonces es cuando se produce y va produciéndose un leve, pero muy leve atisbo de luz en su conciencia, que eso puede servirle, si realmente quiere hacerlo, a procurar producirse un cambio en ellos mismos. Pero no es una tarea fácil, no va a ser tan sencillo. No se lo van a dejar fácil las entidades que están a la par o alrededor de él o ella. No, van a decir, no, aquí te vas a podrir conmigo, aquí vas a sufrir conmigo. Y si estás en pésimas condiciones, tus condiciones van a ser peores aún todavía. Así que si venís con eso, que querés reformarte, si querés venir con eso, que querés tener una reforma íntima, yo te voy a demostrar que no es cierto, que realmente, porque sos una podredumbre, y así te considero yo. Así es como nos dicen ellos a nosotros, porque no creen en nuestras palabras, no creen en nuestros hechos. Y cuando queremos comenzar a tratar de reformarnos de alguna manera, están siempre pendientes y viendo y muchas veces probándonos para saber si es cierto. Y como sucede en la mayoría de los casos, no hay un verdadero deseo de transformarnos, entonces después se burlan de nosotros, porque dicen, tú, sí, ahora eres espírita, ahora quieres reformarte, ahora eres cristiano, ahora eres católico, ahora eres musulmán, ahora eres protestante, ahora eres evangélico y entonces ante los demás quieres darte unos baños de pureza, quieres verte una persona blanca y pura, incólume frente a todos.
pero yo sé quién realmente eres, yo te conozco. Así es como nos ven ellos. Y entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros para poder salir de esa situación? Realmente tiene que ser el deseo desde muy adentro de nuestro corazón de luchar por una verdadera transformación moral. Porque si no, seguimos en inercia y pasan las encarnaciones, como nos dice la lectura. Viene una encarnación tras otra y lo que va produciéndose es una mente, es una transferencia de responsabilidades. ¿Y qué vamos a decir? No, es por tu culpa. No, no es la mía, es tu culpa. Y entonces, cuando estamos siendo objeto de obsesión, en la siguiente nos va a tocar que obsesar a quien nos estuvo obsesando. Y así nos vuelve a obsesar a nosotros. Y se vuelve un círculo vicioso por no querer cumplir con ese evangelio que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, por no cumplir con esa norma que nos quiso dejar Jesús en cuanto a perdonar 70 veces 7, es decir, perdonar. ¿Qué significa? Si la otra persona cree que somos unos tontos, que lo piense. Pero nosotros sabemos en nuestro interior que no es así y que somos lo suficientemente valientes y fuertes para no devolver la bofetada que hemos recibido. Que es más difícil no devolverla. Es mucho más difícil no devolverla porque es más fácil devolver el mal que nos están haciendo. Y entonces el problema se da es que como no los vemos, como no los estamos viendo, no sabemos en qué momento nos están sugiriendo pensamientos que creemos que somos nosotros. Pero son pensamientos para provocar, ¿qué? Provocar caídas en nosotros mismos, porque tenemos diferentes vicios y tenemos diferentes defectos, y por ahí es donde van entrando. Si somos celosos a través de los celos, si somos orgullosos a través del orgullo, si somos iracundos a través de la ira, si somos vanidosos a través de la vanidad, si somos perezosos a través de la pereza, en fin, tantas puertas abiertas a ellos. Cualquiera, desde cualquier punto nos pueden obsesar. Y entonces he ahí lo difícil. Es una tarea titánica. En ningún momento se dijo que es fácil. Pero si no se comienza en esta vida, ¿cuándo? Esperaremos a desencarnar y entonces enfrentarnos a ellos, valga la redundancia, frente a frente para ver y reclamar en su momento. Ahora, ¿para qué si ya no tenemos cuerpo? Si lo que importa es cuando estamos encarnados. Lo que importa es cuando tenemos el cuerpo. ¿Por qué? Porque podemos tener muy buenos deseos estando en el plano espiritual. Pero si no lo demostramos cuando tenemos ese cuerpo, ¿qué importa todos los 100 o 120 años que pudimos haber estado estudiando en el plano espiritual? Si cuando es el momento de atravesar la prueba nos estamos rajando y nos estamos haciendo para atrás. ¿Por qué? ¿Porque es la manera más sencilla? No. Nosotros que somos cristianos, que somos espíritas, tenemos una mayor responsabilidad de ceder ante la influencia de las entidades que quieren a estarnos eh, fastidiando, por decirlo de una manera. Tenemos una mayor responsabilidad. No vamos a lograrlo a la primera, ni a la segunda, ni probablemente a la tercera. Pero el deseo de nosotros de querer salir de esa situación en la cual nos encontramos, creo que vale mucho más que el hecho de tratar de querernos acomodar. Porque, como bien se decía y nos han dicho en otros momentos de la literatura, el despertar de un espírita que se cree que está salvo en el plano espiritual es muy doloroso. Y ya no digamos aquel que tiene más conocimiento de él y continúa estando en la misma situación y no hace absolutamente ni nada, ni mover un solo dedo para cambiar la situación en la cual se encuentra. Es peor todavía, porque entonces habrá sido de balde la existencia que hemos tenido acá, porque no hemos progresado absolutamente nada y nos hemos estancado y nos hemos hundido y probablemente hemos hundido a los demás. Pero como existe la ley de causa y efecto, entonces tendremos que pagar hasta el último centavo de las deudas que hemos cometido en esta existencia, más las deudas que venimos cargando de existencias anteriores.
De tal manera que no perdonar es un mal negocio. Viéndolo desde cualquier punto de vista que lo veamos, es un mal negocio. Un mal negocio que nos va a perjudicar a cada uno de nosotros. Porque no podemos decir que no tengamos perseguidores cada uno de nosotros. No, están pendientes y ahí están esperándonos. Y están felices cada vez que nosotros vamos cayendo en las situaciones en las cuales tendríamos que haber ganado. Eso es definitivamente esto que nos han dicho los hermanos espirituales en ese caso. Así que tenemos que poner nuestras barbas de remojo si no queremos caer en situaciones como las que hemos leído nosotros en la literatura espírita y otra vez volver a comenzar de cero. Solamente. Gracias, Coca. Continuando con la lectura, dice en el 7.3, recomendaciones a los involucrados. Nos tomamos la libertad de reproducir algunos párrafos del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5 y 6, que es un instrumento fundamental para la recuperación de obsesores y obsesados, además de ofrecer preciosos elementos para el dialogador en las actividades mediúnicas. 5. Ponte a buenas con tu adversario mientras que estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al ministro y seas echado en la cárcel. De verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. San Mateo capítulo 5 versículos 25 y 26. 6. En la práctica del perdón y en la del bien, en general, más que un efecto moral, hay también un efecto material. Se sabe que la muerte no nos libra de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con su odio más allá de la tumba. Por esto, el proverbio que dice muerto el perro acaba la rabia es falso. En cuanto se aplica al hombre, el espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal esté encadenado a su cuerpo y menos libre, para atormentarle más fácilmente y perjudicarle en sus intereses o en sus afectos más íntimos. En este hecho ha de verse la causa de la mayor parte de las obsesiones, sobre todo de aquellas que presentan cierta gravedad, como la subyugación y la posesión. El obsesado y el poseído son casi siempre víctimas de una venganza anterior, a la que probablemente dieron lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarles del mal que ellos mismos han hecho, o si no lo han hecho, por haber faltado a la indulgencia y a la caridad, no perdonando. Conviene, pues, desde el punto de vista de su futura tranquilidad, reparar lo más pronto posible los daños que se han podido causar al prójimo, perdonar a sus enemigos, con el fin de desvanecer antes de morir todo motivo de disensiones y toda causa fundada de animosidad ulterior. Por este medio, de un enemigo encarnizado en este mundo puede uno hacerse un amigo en el otro. Al menos el buen derecho está de su parte, y Dios no deja a merced de la venganza ajena al que ha perdonado. Cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con su adversario, no es solo con la mira de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino que también con la de evitar que se perpetúen en las existencias futuras. Él dijo, no saldréis de allí hasta que paguéis el último obolo, es decir, satisfecha completamente la justicia de Dios. No importa si uno está encarnado o desencarnado en lo que respecta a la necesidad de reconciliación. Lo que importa es evitar daños peores en el futuro, siendo fundamental el perdón, la comprensión y aceptación del otro con sus imperfecciones y cualidades, además del entendimiento de que el odio nos atrapa junto al objeto de nuestro desentendimiento. Esto es en el 7.3, recomendaciones a los involucrados. Precisamente lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Estamos viendo que es fundamental el perdón porque es una terapia, ¿verdad? No es como se llama solamente con el efecto, como dice la lectura, de sola existencia en la cual nos encontramos, sino también previendo las próximas existencias y no encadenarnos con esos seres. Como dice la lectura ahí, dice, si tu enemigo, pues si estás ahí, camina con tu enemigo, si te pide tu abrigo, dáselo.
Entonces, creo que tenemos que hacer todo el bien posible por esas entidades, hermanos o hermanas que nos hacen daño, ¿verdad? Que uno diría, pero ¿cómo es posible? Como estábamos comentando hace un rato, pero es mejor, es mejor pensar que crean que somos unos tontos a ponernos en situaciones de venganza. Y entonces, creo que lo mejor es ser uno una buena persona, siempre estar vigilante. Como decía Jesús, nuestro hermano Jesús de Nazaret, ser mansos como las serpientes y prudentes, no, mansos como las palomas, perdón, mansos como las palomas y prudentes como las serpientes. Entonces, creo que lo mejor es estar uno consciente de no devolver el mal por mal que nos hacen. Y entonces, y si nosotros podemos hacerlo, aunque cuesta, porque no es fácil, no es agradable, y hay que hacerlo, hay que devolver el mal, hay que devolver, ¿cómo se llama? El mal. No hay que devolver mal, perdón, no hay que devolver el mal. O sea, devolver el mal con bien. Sí, perdón, gracias. Hay que devolver bien por el mal que nos están haciendo. Y entonces, así por un lado, nuestra conciencia está tranquila que no nos estamos vengando, no nos estamos manchando en cuanto a acciones negativas, y entonces vamos a poder Y entonces vamos a poder nosotros entonces superar la prueba. Pero si nosotros decimos, ah, no, me la hizo, ah, no, eso no se va a quedar así. Ajá, voy a ver de qué manera, pero voy a hacerle la vida imposible. No, esto no se va a quedar, esta afrenta que me hizo no se va a quedar así. Y lo voy o la voy a poner en evidencia frente a las demás personas. Eso puede ser una manera. O la otra, ah, no, yo me voy a vengar. Y ni siquiera se va a dar cuenta de dónde viene el golpe, pero de que va a venir el golpe, le va a llegar. Y va a ser en el momento que menos se espera. Eso podemos pensar de esa manera. Pero si pensamos de esa manera, entonces ya estamos perdiendo por completo el norte del cristianismo, el norte de lo que nos ha dejado y trazado nuestro maestro Jesús de Nazaret. Y por ende, nuestra propia vida y existencia ya nos estamos, como se dice en buen chapín, tirando la soga al cuello. ¿Por qué? Por nuestras formas de actuar o o por nuestra inacción. Si no hacemos absolutamente nada, recordemos que también estamos faltando. No hacemos absolutamente nada, entonces también nos estamos poniendo la horca en el cuello, y cuando sea el momento oportuno, alguien más va a jalar de esa soga, y entonces vamos a estar en una situación en la cual no vamos a querer estar. Lamentablemente no va a ser una situación injusta, sino va a ser una situación justa, porque nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, nos está dando las herramientas de poder salir en la situación en la que nos encontramos. Si no, después va a ser como aquella anécdota que nos dijeron, que nos lanzaron un salvavidas y no lo quisimos tomar. Después nos pasaron un bote y no quisimos abordar. Después pasó un gran barco por nosotros y no lo quisimos tomar. Entonces, de igual manera, así es el Evangelio. Por eso es que nos están dando estas normas de conducta. Si nosotros, a pesar de que sabemos esas normas de conducta, a pesar de que nos están dando esas normas de conducta nuestro Maestro Jesús de Nazaret, no queremos actuar de conformidad con esas normas de conducta, que como él lo dijo, es un yugo ligero, porque si bien es cierto, no nos gusta actuar de esa manera, pero tendríamos que hacerlo. Nada que ver con el hecho de tener que volver a pagar hasta el último cuadrante, el último centavo, como nos dice la lectura, cuando tengamos que ser sentenciados, por decirlo de una manera, y tener que pagar hasta el último centavo, como nos decía ahí. Entonces, para evitar eso, Jesús nos está diciendo, miren, esto les puede pasar. No quieren actuar y estar en esa situación, hagan esto. Ahora bien, si no quieren hacerlo,
Entonces ya no es mi responsabilidad, ya no es mi culpa, porque cada uno de ustedes tiene libre albedrío y por lo tanto somos responsables de lo que hacemos. Si no queremos hacerlo, ya somos responsables nosotros, tanto de actuar como de no actuar. Solamente. Muchas gracias, Coca. Dice en el número 8, características de la obsesión. La obsesión presenta caracteres muy diferentes, desde la simple influencia moral sin señales exteriores sensibles, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. Altera todas las facultades medianímicas y la mediunidad por la escritura se conoce por la obstinación de un espíritu en manifestarse con exclusión de todos los demás. Pie de página, el libro de los espíritus, capítulo 28, número 81. Marlene Nobre, en su libro La obsesión y sus máscaras, presenta un intento de clasificación de las características de la obsesión, agrupando varios casos relatados por André Luis en la serie La vida en el mundo espiritual, que empieza por nuestro hogar y termina con y la vida continúa como de naturaleza anímica y espírita. 8.1. Obsesiones de naturaleza anímica. Según Marlene Noble, serían más bien debidas al propio obsesado encarnado, procedente de su capacidad de comunicación, de desprenderse de los sentidos físicos, desafiando las ligaciones con la prisión corporal para actuar como alma relativamente libre. Para ella, están incluidas en esa clasificación la obsesión telepática, que es el caso de Anesia y Jovino, donde interviene otra mujer con gran capacidad telepática de influenciar a los dos. Pie de página, detalles del caso en el libro En los dominios de la mediunidad, capítulo 19. La autoobsesión, de la cual podemos citar como ejemplos el investigador de policía que, ya jubilado, no tiene reposo al quedarse entregado a los recuerdos de las persecuciones y castigos a que sometió a las personas que llevaba a prisión, y el escritor desencarnado que era perseguido por un personaje de los textos que publicó en vida y que causaron perturbación a mucha gente. Pie de página, Liberación, capítulos 11 y 17. La situación de la personalidad antigua cristalizada, que es un caso típico de fijación mental cuando la señora X presenta la manifestación de un aspecto de una de sus personalidades anteriores, es decir, de otra encarnación. Pie de página, En los dominios de la mediunidad, capítulo 22. En típica manifestación anímica y el caso Claudio Nogueira, que se trata de una obsesión compartida, siendo obsesor y obsesado compañeros en el vicio. Pie de página, Sexo y Destino, capítulos 6 y 7. El caso de Claudio Nogueira, en un primer momento, puede no parecer relacionado con un caso de obsesión de naturaleza anímica, pues tiene la participación del desencarnado. Sin embargo, si profundizamos un poco más, veremos que Claudio Nogueira sufre un proceso de autoobsesión grave, pues se complace y cultiva sus vicios, centrando todos sus esfuerzos para satisfacerlos, no importando el dolor o el daño que pueda provocar en otros. Por otro lado, esa especie de idea fija atrae al compañero en el vicio por cuenta de esa influencia espiritual que no deja de ser pertinaz. Ese caso también podría ser considerado como de naturaleza espiritual, que veremos más abajo. Es decir, que estamos ahorita en el capítulo 8, en donde el título es Características de la obsesión. Estamos en el numeral 8.1, Obsesiones de naturaleza anímica. Y estando escuchando la lectura, se me viene también a mí la idea de lo delicado que es. Yo creo que Jesús no pudo haber dado una máxima mejor del hecho de haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti. Y no le hagas a tu prójimo lo que no desees que te hagan a ti. ¿Por qué les digo esto? Porque qué difícil está, porque nosotros, sin quererlo, muchas veces podemos lastimar a otras personas. Esas personas van a sentir esa manera de que nosotros estamos actuando y se van a sentir muy ofendidas, pero muy ofendidas, y nos van a comenzar a perseguir. Para nosotros uno puede pensar, pero si no es nada, si apenas yo le dije esta palabra o le hice tal cosa, pero no tiene importancia, eso es insignificante.
Sí, para nosotros. Pero para ellos puede ser como que si una montaña se les hubiera caído encima. Y porque esa montaña les cayó encima, ahora nos van a comenzar a perseguir. Y no van a estar tranquilos o tranquilas hasta vernos sufrir. Qué difícil eso está, porque no sabemos nosotros cómo puede reaccionar otra persona, ¿verdad? Con una mala mirada, con un mal gesto, con algo que nosotros hagamos. Solo con una mala mirada podemos nosotros ya perjudicar a alguien y provocar resentimiento y deseo de vengarse en contra de nosotros. Imagínense, solo con una mala mirada. Ya no digamos si sale algo de nuestra boca en contra de esa persona. Peor todavía, porque podemos lastimarle su corazón o su alma y dañarlo profundamente psicológicamente al grado que se va a vengar y no nos va a dejar tranquilos. A pesar de que para nosotros eso es insignificante, pero para ellos es algo muy fuerte, muy poderoso, y van a creer que están haciendo justicia por sus propias manos. Es muy delicado. Por eso creo que es muy importante poner en nuestra vida esa regla áurea, ¿verdad? No hacer a nuestro semejante lo que no deseemos que nos hagan. No tratar a nuestro semejante como no deseamos ser tratados. No brindarle, por decirlo de una manera, carencias a nuestros semejantes que no querramos nosotros que también tener esas carencias. Es decir, si nosotros dejamos de darle algo a nuestro semejante que necesita, también estamos lastimando. Si nuestro prójimo o prójima necesita cariño, necesita amor, necesita comprensión, necesita tolerancia, necesita de alguna manera ser comprendido o comprendida, ser asistido o asistida, darles de comer y no se los damos, van a provocar en ellos o ellas un gran resentimiento hacia nosotros. Y lo digo en general, pensando en voz alta. Si no actuamos nosotros como verdaderos cristianos, como les decía en otra oportunidad, nos estamos poniendo una cuerda, una soga al cuello. Es como que estuviéramos poniendo dinamita debajo de nuestros asientos y en cualquier momento van a explotar. Y después vamos a decir nosotros, pero ¿qué hice? Pero yo no hice absolutamente nada y vamos a decirnos víctimas. Pero aquellos o aquellas que les hicimos daño por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer, van a estar ahí pendientes para querer cobrarse esas afrentas. Entonces es muy delicado. Pensemos y reflexionemos cómo estamos actuando, porque todavía estamos a tiempo. Solamente. Muchas gracias, Coca. Dice ahora en el numeral 8.1.1, animismo. El caso de la señora X se trata de animismo por manifestación de un problema cristalizado en el pasado por una personalidad anterior del mismo espíritu, y por eso mismo puede ser clasificado como autoobsesión. Aquí la acción del dialogador debe de ser en el sentido de tratar la personalidad emergente de otra existencia como si fuera un manifestante común. Cabe al dialogador, por lo tanto, mantener un diálogo como si estuviera hablando con una entidad como otra cualquiera que se manifiesta necesitada de orientación y auxilio. Una vez resuelto el problema de la personalidad anterior, por el diálogo esclarecedor y orientador cesa la influencia perniciosa. Al tratar del papel de los mediums en las comunicaciones espíritas, Kardec pregunta a los espíritus si las comunicaciones escritas o verbales también pueden emanar del propio espíritu encarnado en el medium. La respuesta es objetiva.
El alma del medium puede comunicarse como lo hace la de cualquier otra persona. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. Tenéis la prueba de eso en las visitas que os hacen las almas de las personas vivas, las cuales muchas veces se comunican con vosotros mediante la escritura sin que las llaméis. Tened la certeza de que entre los espíritus a quienes evocáis, algunos están encarnados en la tierra. En ese caso, ellos os hablan como espíritus y no como hombres. ¿Por qué no debería suceder lo mismo con el medio? Esta es la explicación. Esta explicación parece confirmar la opinión de los que creen que todas las comunicaciones provienen del espíritu del medium y no de otros espíritus. Los que sostienen esa opinión solo se equivocan en cuanto al carácter absoluto que atribuyen a ese fenómeno. Es cierto que el espíritu del medium puede actuar por sí mismo, pero eso no es motivo para que otros espíritus no actúen también por intermedio de él. ¿Cómo podemos distinguir si el espíritu que responde es el medium o un extraño? Con la naturaleza de las comunicaciones, estudiar las circunstancias y el lenguaje, y entonces los distinguiréis. El espíritu del medium se manifiesta principalmente en el estado de sonambulismo o de éxtasis, porque en ese caso se encuentra más libre. En el estado normal es más difícil. Por otra parte, hay ciertas respuestas que de ningún modo se pueden atribuir al medium. Por eso, os recomiendo estudiar y observar. El libro de los medios, capítulo 19.223. Este es el ítem 8.1.1, animismo. Sí, bajo este punto de vista, cada que estamos nosotros observando, se le ha dado mucha negatividad al animismo y no tiene por qué ser así desde mi particular punto de vista. ¿Por qué se les digo así? ¿Verdad? Lo que sí no se justifica bajo ningún punto de vista es querer engañar, ¿verdad? Si nosotros queremos engañar a las demás personas, haciéndoles creer que estamos nosotros de alguna manera trasladando pensamientos de las entidades, cuando no es así y estamos conscientes de ello, ¿verdad? Eso no es justificable. El tratar de engañar, el tratar de embaucar a las demás personas. Bajo ningún punto de vista se puede justificar eso y definitivamente eso es una falta que tendrá que ser sancionada en el plano espiritual por engañar a las demás personas bajo ese aspecto. Cuando se tiene la intención, sí. No, pero eso es diferente a lo que estamos viendo aquí, sí. Sí, sí, este es diferente, sí. Ahorita, no, pero está bueno que estés, tengas la inquietud. Sí, en este caso estamos hablando de la comunicación mediúmnica o, no, o cuando no hay comunicación mediúmnica. Entonces, hablábamos que cuando hay un medium que está consciente de que no tiene ninguna vibración cercana, que no siente absolutamente nada, ¿verdad? Pero quiere hacer creer a los demás que hay una comunicación mediúmnica ahí, eso es una falta. Ahora bien, si uno, si uno está con el buen deseo de ayudar a las demás personas, y como hemos visto en la literatura, el director de la casa espírita o algún otro espíritu que esté ahí solamente le da al medium el tema para que lo desarrolle, eso no es negativo, eso no es algo que va a ser una falta, no, porque lo que quiere en el mundo espiritual es multiplicar las personas que tienen conocimiento y que lo estén divulgando para las demás personas. Entonces, si viene una persona y si viene un medio y le llega la intuición de que tiene que dar un tema y lo comienza a dar y son sus ideas y es el conocimiento que ha adquirido a través de la literatura y lo está trasladando para las demás personas, no tiene por qué sentirse mal, para nada. Porque si bien es cierto, es animismo, en ese es un punto en el cual le fue sugerido el tema para poder darlo para las demás personas asistentes a la reunión. Y entonces es enriquecedor tanto para el medium que está dando el tema como para las personas que están percibiendo el conocimiento del medium. Eso es positivo, eso no es negativo.
Ahora bien, cuando hay una creencia, ¿verdad?, de parte del medium, que es una idea que la está trasladando para, para los que están escuchando, que sería en sí el animismo, ¿verdad? De alguna, tal vez una particularidad del animismo. Creo que cuando hay mala fe es donde es sancionado. Pero cuando hay buena fe y uno realmente cree que está transmitiendo ese tipo de sensaciones, pues entonces no creo que vaya a haber sanción ahí, a no ser que esté consciente, como les decía, el medium de ello. Entonces sí, pero es muy difícil poder determinar ello. Incluso un medium vidente puede ver a algunos espíritus y no a otros. Y puede ser que un medium que es vidente no esté viendo a un espíritu que realmente está ahí porque no tiene la capacidad para poder hacerlo, y otro sí lo está viendo. Entonces, pero puede ser que un medium vidente y otro medium vidente vean cosas totalmente diferentes, porque depende de la capacidad que tenga cada uno de ellos. Entonces, uno puede decir al otro, no, eso es mentira. Yo no veo ningún espíritu ahí. Eso es mentira, eso es animismo. Eso es fraude. Eso podría decirlo un medium vidente. Pero si hay otro medium vidente ahí y está viendo a otra entidad y está viéndolo ahí de esa manera, entonces puede decirlo, que realmente hay un espíritu ahí. Pero también puede ser que se cae. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se produce un fenómeno que no deseamos nosotros, en el cual, por un lado, el medium tiene razón porque hay un espíritu ahí. Por otro lado, el medium vidente, por otro lado, tiene razón porque no mira nada, pero no es cuestión de ella o de él, sino es de su capacidad de no saber hasta qué grado de espíritus puede ver. Y por otro lado, él o ella, que es también medium, que es vidente, que no lo dice, también por omisión, está faltando a ello. Es complejo. Todo esto es complejo, pero yo parto de la premisa de que lo más importante es la intención que tenga el medium. Si la intención es embaucar, no es justificable. Pero si la intención es ayudar, pues entonces de alguna manera está ayudando a las demás personas. Solamente. Muchas gracias, Coca. Cabalmente, y lo que mencionabas, incluso de la parte de donde algunos hermanos nos han comentado al respecto de lo que mencionaste, es que puede ser alguna información que ha estudiado el medio a través de diferentes libros, que se ha auto, ha investigado y estudiado, investigado, ha conocido y lo puede manifestar aun cuando se diga que es por parte de una comunicación y no hay ningún problema, lo que estaban mencionando siempre y cuando se está dando la instrucción necesaria, la orientación necesaria. Y aquí también nos comentan los puntos de vista en donde si pueden manifestarse los espíritus desencarnados, ¿cómo no pueden manifestarse los espíritus encarnados? Incluso el propio medio, el cual él está manifestando. Entonces, son aspectos que nosotros vamos estudiando, analizando. Gracias por comentar eso de que muchas veces se rechaza rotundamente con respecto al animismo. Y un hermano brasileño nos dio una charla al respecto del animismo en el año 2009. Él se llama Roberto Berciani y él comentaba que todos tenemos animismo cuando somos mediums y que por supuesto el grado de animismo al principio es un porcentaje bastante alto. Al finalizar, conforme se va graduando, conforme se va divulgando y desarrollando la mediunidad, llega a un punto muy pequeño de animismo, pero sigue existiendo y que no es malo. Lo que es sumamente importante, como vos bien decías, es el estudio, el análisis. Nos comenta nuestro hermano Allan Kardec la importancia del estudio para poder nosotros de esta manera distinguir los tipos de entidades que se van a manifestar, ya sea entidades de luz o entidades
de bajo nivel vibratorio y que todos tenemos las posibilidades de poderles brindar el apoyo, que tenemos que prepararnos para ser dialogadores y en su momento nos compete o nos toca ese papel para poderle brindar el apoyo. Y tomemos en consideración que también no solamente al ser nosotros dialogadores del conocimiento que hemos adquirido, sino que también estamos siendo asistidos por nuestros guías espirituales, por los espíritus, incluso pueden ser guías de aquellos hermanos a los cuales están manifestando que son sus, son aquellos que están bajo su tutela. Entonces nos van dando ciertas ideas para poderlos irlos orientando, guiando, y nosotros al mismo tiempo estamos aprendiendo ciertos aspectos que quizás nosotros pensamos que porque yo le estoy haciendo esta pregunta o le estoy dando esta orientación, pero que es sumamente importante para poder dirigir, orientar, apoyar a este hermano que necesita de esa orientación y de ese apoyo. Entonces es así como nosotros finalizamos esta reunión. No sé si alguien quiere hacer un último comentario respecto de este libro muy, pero muy bueno, que es La Desobsesión y sus desafíos, desarrollado por Carlos Campetti, hermano de Brasil. De ese lado, no, thank you. Ok. Entonces vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión, y sobre los cuales les imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea. Amén.